Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ante todo y en primer lugar, feliz año a todas aquellas personas que siguen el programa porque es nuestro primer reencuentro en el año 2018. Vamos a seguir con nuestros compañeros, ya saben, debatiendo de todo lo que es la actualidad política y todo bajo el tamiz, bajo el prisma de nuestra zona, de nuestra comarca en este caso, y nuestra provincia, para analizar todos aquellos asuntos que a ustedes les interesan y les atañen directamente. Paso a presentarles a nuestros invitados esta noche, en la que sorprendentemente somos mayoría mujeres, lo cual está muy bien. Carmen Lechuga Bienma, Podemos, encantada de tenerte aquí, feliz año. Muchas gracias, buenas tardes a todos y igualmente felicidades a todos los baezanos y baezanos para que tengamos este año que sea muchísimo mejor que el 17. Resto comarca también tienen derecho. También feliz año a todos y a todas. Ahí es. Emilio Muñoz Rubio, PSOE, bienvenido, feliz año. Feliz año y buenas noches. Bueno, feliz 2018 también a Javier Cantalejo Guío, Ciudadanos, que bueno, ya augura que como hay buenas noticias para Ciudadanos ahora, ya lo vemos sonriente y contento. Contento y feliz 2018 a todos y contento de estar con vosotros. Muy contento y viene corriendo a trabajar porque esta gripe es como tienen a los médicos. Acabo de llegar. Esta gripe es como los tienen. ¿Cómo puede ser que os recete algo en vez de decir hablar de política? A estos médicos y a estas enfermeras, porque también estábamos hablando de la gripe antes de empezar, como es el caso de Trinidad Ruz Molina, Partido Popular. Bienvenida, feliz año, Trini. Igualmente, gracias por invitarnos una tarde más y feliz año nuevo a todas las personas que nos siguen a través de este canal de comunicación. Muchísimas gracias a los cuatro. Bueno, tenemos temas muchísimos porque desde antes de Navidad, es que bastante antes no habíamos hablado de muchísimas cosas. Hay que hablar de Cataluña, hay que hablar del tema de las pensiones, hay que hablar del tema de lo de la nieve, hay que hablar también de temas que nos afectan también más directamente y más cercanos, pero bueno, nos quedamos en el tintero con algo muy importante que yo además, que se lo debemos porque está muy contento, mira la cara que tiene, yo sé que tiene ganas de que le preguntemos en primer lugar, y es... Javier, no hemos hecho balance ni hemos analizado nada después de las elecciones catalanas, con las que me imagino que estáis contentísimos. Bueno, nosotros... Bueno, contentísimos, entre comillas, vamos a meterlo. Pero bueno, la verdad es que se ha trabajado muchísimo, hemos apostado muchísimo. Desde el principio dejamos muy claro lo que nosotros queríamos para Cataluña y ahí están los resultados. Siempre hemos dicho que el tiempo va a poner en su sitio a cada uno, entonces bueno. Nosotros lo hemos dicho desde el principio que era una victoria histórica, que era la primera vez que un partido no nacionalista ha ganado unas elecciones. Los resultados han sido espectaculares, hemos conseguido más de 1 millón de votos, hemos conseguido 36 diputados, que teníamos 25, además con el hándicap de que hace 11 años teníamos 3 diputados y ahora mismo estamos donde estamos, somos la primera fuerza política en Cataluña y bueno, hemos conseguido casi 300.000 votos más que la unión entre los otros partidos constitucionalistas. Ha sido un poco amargo en el sentido de que nosotros esperábamos ese empujoncillo que iba a permitir, pues bueno, que las fuerzas constitucionalistas volvieran a tener un poco el control de la situación y la consecuencia que estamos viendo pues es de nuevo pues esta deriva, como volver a investirse a través del WhatsApp y cosas así que pretenden hacer ahora y esas historias. Entonces bueno, también queríamos haber hecho un control de la mesa del Parlamento y tener de nuevo eso sí que además era vuestra baza y en eso especialmente ya lo hablaremos con la compañera de Podemos, porque nos ha dolido mucho el hecho de que se podía haber conseguido volver a la democracia, a una democracia real y no haber vuelto a silenciar el Parlamento de Cataluña, que es el problema que hubo desde el primer momento, y no ha podido ser, no hemos podido constituir la mesa del Parlamento. Indudablemente también se nos pidió que conformásemos un gobierno y sin apoyos pues no podemos conformar un gobierno. Ya hay que tener muy claro las ideas desde el principio y de quién se está al lado, y si se andan con medias tintas pues suelen pasar esta cosa. Lo que hay ahora mismo, el acuerdo que tenemos ahora mismo entre Junts per Sí y Esquerra Republicana, pues bueno, es con una persona que la tenemos en Bruselas, otro que está metido en la cárcel y queremos hacer un nombramiento telemático y no sé, pues bueno, pues hablamos de los problemas de los catalanes, si os parece, pues a través de un WhatsApp y hablamos de la sanidad y del paro y todo eso y nos mandamos un mensaje y así lo solucionamos todo. Bueno, parece que además sí que se cerraba precisamente anoche el acuerdo entre estos dos partidos, Esquerra y el PDeCAT, para
al menos controlar la mesa del Parlamento. Para llegar al control de la mesa del Parlamento. Yo el tema del control de la mesa del Parlamento era una garantía de tener una democracia real. Yo pienso que era algo muy importante. Era mantener abierta la puerta del Parlamento, era mantener abierta la puerta a una democracia y no silenciarlo, que es lo que pasó en su momento. Y bueno, parece ser que en Común Podem pues ha decidido cerrar la puerta a ese cambio que yo creo que era fundamental. ¿Por alusiones, Carmen? Pues por alusiones, pues puedo decir que eso es parte de la democracia también, es decir, hay distintas opciones en las que cada partido se va situando según sus preferencias, según también su ideología, en este caso económica. La ideología de Ciudadanos con la ideología de Podemos es muy distante y sin embargo es mucho más afín al PDeCAT, en este caso son dos partidos también de derecha que tienen los mismos objetivos, digamos, económicos y coinciden pues en la reducción del gasto, en la reducción de los impuestos y coincide más. Entonces Podemos ha ido en esta campaña, que ha sido una campaña además muy digamos extrema, en el sentido de que o estaba en un extremo o estaba en otro. Es decir, ellos han hecho una campaña, nosotros hemos hecho una campaña más enfocada a hablar y a hablar a la gente, dirigirse a la gente de lo que en realidad le importa, porque pero no era el momento. Quizás se han equivocado de planteamiento, pero nuestro objetivo es hablar de los problemas de la gente, y los problemas de la gente, tanto si gobierna el PDeCAT como en España el Partido Popular, pues es la crisis económica, la pérdida de derechos, también el aumento de desigualdad entre los ciudadanos, y esa era una baza por lo que Podemos ha jugado, que luego, como se ha polarizado tanto en estas elecciones, pues o te ponías al lado de los nacionalistas españoles, en este caso, o te ponías al lado de los nacionalistas catalanes, y Podemos esa disuasión o ese problema no lo tiene. Nosotros no tenemos problema, somos españoles y en Cataluña hay españoles catalanes, o sea que no. Pero de todo eso que has dicho, solamente de entrada, ya te digo que el PDeCAT con el que vosotros habéis alineado se considera un partido de derecha, y el heredero del PDeCAT viene del señor Artur Mas, que ha dicho que me voy porque le va a caer una sentencia en lo alto dentro de 3 días. Eso no te lo discuto. Y lo segundo que has dicho, que no se han hablado de los problemas de la gente, porque hemos hablado sobre todo de nacionalismo, de banderas, y nosotros llevamos desde el principio diciendo que el problema en Cataluña era que no se hablaba del problema de la gente porque estábamos muy preocupados de una bandera con una estrella. Entonces, no nos vale eso, esa ambigüedad no era el momento de tenerla ahora, porque esa ambigüedad no va a defender a los problemas de la gente, y de hecho aquí lo tenemos. Ahora tenemos una ambigüedad de nuevo que habrá que volver a judicializar si es necesario, si se empiezan a... También un tema que se había planteado antes, incluso por eso a lo mejor ni siquiera el PDeCAT en su momento propuso las elecciones, porque y se habló durante la campaña que el resultado seguramente iba a ser igual, es decir, vamos a hacer otra vez esto para que salga lo mismo. La solución no es volver a hacer elecciones y elecciones, la solución es sentarnos y hablar, a ver qué queremos, qué conviene a la gente. La solución era hacer algo democrático y dentro de la vigencia legal. Pues democrático ha sido. Se ha hecho dentro de la vigencia legal, y la opción que se ha tomado por parte de Podemos es de no tener un programa desde ningún momento, y de hecho, bueno, ya se está viendo en las encuestas, que le haremos poco o mucho, o ya veremos el caso que le haremos, pero esa indefinición y esa ambigüedad es lo que ha traído el problema que tenemos ahora mismo. Bueno, escuchadme, y ahora seguimos debatiendo en torno a este tema, de todos los que queráis, pero yo quiero escuchar a Trini, quiero escuchar... ¡Uy, se me cayó! Quiero escuchar, no importa. Quiero escuchar también a Emilio, porque Emilio, en estas elecciones catalanas, evidentemente vuestra pérdida no es que haya sido muy significativa, pero sí que ha sido importante con respecto a las previsiones que teníais y lo que vosotros esperabais que ibais a sacar. Bueno, hay que decir que que estas elecciones en Cataluña han sido la prueba de fuego después de todo lo sucedido en el Partido Socialista en cuanto a los congresos federales, autonómicos, la historia de los secretarios generales, salida y entrada. Entonces, bueno, esto se veía un poco como la prueba de fuego después de todo esto, a ver cómo había quedado el partido. Esto es un globo sonda para ver cómo queda el partido. Desde luego, no es un globo sonda exactamente
como tal, porque en el territorio en el que se produce no es un territorio más significativo en cuanto a la situación en la que el ambiente está para determinarlo, no son las primeras elecciones, pero sí es cierto que se ha podido frenar un poco la tendencia hacia la baja que el Partido Socialista tenía desde las últimas elecciones. ¿Esto quiere decirse que es buen resultado? No, no lo es, no es buen resultado, pero sí se ha frenado esa tendencia hacia la baja. Hemos subido un escaño que creo que no es tampoco para tirar cohetes ni tampoco para alegrarse, pero que sí es cierto que viéndolo desde otro punto de vista se ha paralizado esa tendencia a la caída. Ahora bien, vamos a ver a partir de ahora el posicionamiento del Partido Socialista. Es cierto que siempre nosotros hemos argumentado que vamos a estar del lado de la constitucionalidad, no vamos a estar en el lado de enfrente, siempre lo hemos estado y lo vamos a seguir estando en ese aspecto. Y vamos a ver ahora, en este caso, si Ciudadanos con la lista más votada pues decide, pues no sé, por lo menos mantener algún tipo de diálogo con los demás partidos, aunque los números no den, pero sí es una prueba hacia el exterior de que la gente pues pueda ver realmente que los partidos constitucionalistas dentro de Cataluña están unidos, y aunque no den los números, pero sí que se plantean el posicionamiento conjunto. Bueno, ya hemos visto y hemos asistido a la segunda parte de la parodia, porque esto no deja de ser una parodia. Ahora parece ser que vamos a ver si siguen burlando o quieren intentar cambiar el reglamento de la Cámara para que pueda tomar posesión desde la distancia a través del plasma. No, parece que los letrados de la Cámara no están muy a favor. ¿Crees que todo esto ha hecho que tanto Carla Mundó como Mas, también más acuciado evidentemente por los temas judiciales, pero también por todo esto que está pasando y por todo esto, bueno, algunas cosas pues no parecen irreales, que está pasando, puede haberlos quemado ya del todo? Yo coincido ahí en lo que ha dicho antes Javier, es decir, en la salida de Artur Mas es precisamente porque lo que puede hacer es manchar más el entorno en el que se va a producir ahora la investidura, más que una dimisión porque no esté de acuerdo con lo que... Hace 3 días claro, con una bufanda amarilla en Bruselas. Efectivamente. Esto ha sido una... Me voy a quitar del medio para no enturbiar el tema y dejarlo todo esto limpio. Yo ya no soy presidente y ahora vosotros, bueno, pues sigáis hacia adelante, ¿no? Yo creo que vamos a asistir a la segunda parte de la parodia, no deja de ser una parodia, pero vamos a asistir a esa segunda parte de la parodia. Vamos a ver qué hacemos y a ver cómo lo vamos a llevar esto hacia adelante. Lo que algunas cosas suenan a chiste. Eso se podría haber controlado a lo mejor si se hubiera llegado a un acuerdo en la mesa del Parlamento y hubiera habido ese control para que no hubiera pasado esto. Contacto con las otras fuerzas ha habido contacto, aunque se ha dicho por ahí que Pedro Sánchez, que habían dicho que no había habido contactos con IZ, sí los ha habido contactos a nivel regional y incluso con el PP también. Sí, la idea era un poco que todos los partidos constitucionalistas pues hicieran un frente común, lo que dices tú. Pero más que los tres juntos no sumáis. No llega. No sumáis. Y uno de los motivos, Trini, por los que no suma es porque os habéis desplomado en Cataluña en estas elecciones. El Partido Popular se ha llevado un palo muy grande y yo creo que los grandes beneficios precisamente han sido Ciudadanos. Nosotros desde el Partido Popular lo teníamos claro, incluso cuando ya se convocó las elecciones para el pasado día 21 de diciembre, el Partido Popular miró siempre el interés general de lo que la sociedad catalana necesitaba, y nosotros sabíamos evidentemente que eso no era lo que beneficiaba precisamente más al Partido Popular, pero nosotros entendíamos que se debía de hacer, que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer como gobierno a nivel nacional, y teníamos esa responsabilidad. Aplicamos el 155 con todos sus pros y sus contras, que tienen muchos. Sabíamos también que los ciudadanos iban a hacer un voto útil pues en torno a Ciudadanos, que es una fuerza pues, que eminentemente ha despegado más fuertemente, valga la redundancia, en Cataluña, y que los grandes perjudicados íbamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque el voto de derecha, el voto del Partido Popular, siempre allí también pues ha pensado que apoyando a lo mejor posiblemente a Ciudadanos podía alcanzar esa mayoría, que sí ha sido real, ha sido una mayoría de votos las que han apoyado al partido de Ciudadanos, pero no ha sido suficiente para hacer el rebase de la línea esta roja para que los partidos constitucionalistas pues ganáramos la partida en Cataluña. La reflexión que nosotros hacemos a raíz de todo lo que ha pasado y todo lo que va a suceder últimamente, pues evidentemente creemos que hay un reglamento que se tiene que cumplir, que tiene un artículo 23 que no permite el voto telemático, que salvo cualquier sorpresa eso no debería de ocurrir, y en todo caso al final el gran perjudicado es Cataluña. Ni siquiera Esquerra Republicana
está demasiado convencido. No. Yo que quiere esperar a los expertos y que, pero es que ahí también está la lucha entre ellos mismos. Pero al final las cifras lo dicen. ¿Quién está sufriendo todas estas maneras de actuar impulsivas, sin ningún tipo de control, a nivel, es solo con el interés personal de salvarse, de la huida hacia adelante? Lo están sufriendo todos los catalanes y las catalanas. Son 3.000... iba a ser más radical Puigdemont que más. No, pero es que son 3.200 empresas las que se han ido. El turismo, que es una de las bases y los pilares económicos, de desarrollo económico de la comunidad, está bajando tremendamente a favor de otras comunidades del resto de España que también benefician, pero es que eso no es porque nosotros somos una unidad, nosotros siempre hemos defendido eso y la unidad, y si todo el desarrollo económico va bien en todo el territorio nacional, al final los beneficiados somos todos. Entonces creo que debemos seguir trabajando en esa misma línea, sobre todo dar las gracias a los demás partidos que han apoyado que se haya podido aplicar ese artículo 155, de que se haya respetado la Constitución y de que esto no sea un punto y aparte, sino que sea un punto y seguido y que sigamos sumando, pues porque ahora mismo la ciudadanía de Cataluña no está viendo las repercusiones negativas. Desgraciadamente esto va a llegar y yo creo que si seguimos trabajando esto va a revertir, y estas posturas que no llegan a ningún sitio de independizarse, sobre todo al final solo tienen una lectura, que es y no hay solidaridad por parte de esos partidos que apoyan ese tipo de actuaciones, porque nosotros al fin y al cabo lo que estamos diciendo con esto es que España tiene que ser una y que todos nos tenemos que basar en la solidaridad, porque ninguna región puede apropiarse de sus de la producción económica que tenga, porque nosotros nos basamos en eso. Todos repartimos igualitariamente para que todos los servicios públicos, en definitiva, se desarrollen la propia solidaridad en igualdad que hay en la Unión Europea. Entonces en eso basa la solidaridad, y si tú no entiendes que ese concepto es básico para la unidad de España, mal vamos. Difícil el año que se va a avecina, Trini. Habéis acabado el año y lo habéis empezado con dificultad porque o están comiendo muchos terrenos de Ciudadanos, para empezar por lo menos en Cataluña de momento, y las encuestas luego hablaremos de ellas. Nosotros nunca lo miramos, pero no solamente en ese sentido, de que, bueno, en Cataluña evidentemente, no solamente por el tema de Cataluña, sino por, bueno, hay voces dentro de vuestro propio partido, lo sabéis, que le están diciendo al gobierno, tenéis que espabilar, por ejemplo, de la AP6, el director, la DGT, comentarios que la ciudadanía no entiende, el tema de Rodrigo Rato, culpabilizando también a parte del gobierno de sus males, que son muchos, y además han demostrado el tema ahora de Correa, que ha dicho que es verdad, que le pagaban en dinero negro y demás. En fin, el empiece de año por lo menos está siendo duro para vosotros. No, pero es que, vamos, nosotros... Ellos ahora hablaremos también de los ERE, porque también empiezan con el tema de los ERE. Todo el mundo tiene el que trabaja de base siempre tiene un año duro, porque nadie que no trabaje se equivoca. Entonces, si no entendemos o no partimos desde la base que las personas que trabajamos y trabajamos por el beneficio y el bien de la sociedad en general, te puedes equivocar también. Entonces, salvando ese escalón y partiendo de que después dentro de nuestro partido, igual que dentro de otros muchos partidos, hay gente que lo ha hecho mal y que por una huida adelante echa las culpas y levanta un ventilador, nosotros ahí no entramos, o por lo menos yo particularmente, como militante del director de la DGT, que vamos a hablar del director de la DGT, evidentemente él se equivocó, y gracias a que otras personas, otros interlocutores del Partido Popular, ahí sigue. No, pero se equivocó en la forma de decir las cosas. Si tú te equivocas, ¿por qué tienes que pedir responsabilidad de que se destituya a una persona determinada por una responsabilidad que al fin y al cabo no es podría haber pasado, vosotros sois sector sanitario, podría haber pasado muchas cosas, porque la gente no tenía gasolina, había que pagarlo, ahí había niños chicos, ahí había gente diabética, y había personas mayores. Pero tenemos que partir de la base que lo que es la gestión de la AP6 de una autopista
no es del gobierno central, sino que está cedido a una concesionaria que tiene que cobrar para ello, y entonces no ha hecho las cosas como las tenía que haber hecho, porque el resultado es que ha habido una equivocación. Nosotros no vamos a jugar desde un principio, hemos abierto un expediente. ¿Para qué? Pues para pedirle documentación, para pedirle responsabilidades en el caso de que la hubiera habido. Evidentemente tiene que haberlas, porque ahí el resultado final es que hubo más de 3.000 personas, 3.000 vehículos paralizados ahí, porque en su momento no se cerró la autopista. Es que la gente no se entera. No, la gente no se entera, no. Nosotros sí hemos echado las culpas directamente. ¿Por qué? Porque el que tiene la concesión es Iberpista, y entonces tenemos que pedir responsabilidad a esa empresa que cobra por eso y tiene la concesión. Y una vez que se vean las cosas, se vea cómo porque se está hablando también de que había una reducción de personal, que no tenían el suficiente personal, y con respecto a lo que es los ingresos. Eso además siempre sale cuando pasan cosas. Cuando pasa el tema de los incendios en Galicia, además, le decían, después salió que se había reducido personal. Estamos hablando ahora de sanidad que también. se había pedido. Entonces, claro, pero sale cuando pasan cosas. No, pero se tomaron medidas también. Yo debo de recordar que en el 2012 ya hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que se vio desde la Unión Europea que se habían vulnerado en estas empresas concesionarias de las autopistas, que se habían vulnerado los derechos de las personas, de los usuarios, que pagan, que además le cobraron a todos los que se ha cobraron, reducido lo que es la concesión de un tiempo indeterminado a 7 años menos, con lo que en el 2025 seguimos hablando, que quiero también escuchar lo que opinan tus compañeros de este tema precisamente. Sí. Yo, mira, simplemente antes de seguir con ese tema, lo único que quería deciros, y que yo lo voy a dejar ahí el dato, pues es antes, para terminar con lo de Cataluña, la lástima es que no podamos modificar la ley electoral, porque a mi modo de ver ha sido una lástima que para conseguir un escaño en Cataluña, en Barcelona, haya que sacar 30.000 votos, y para conseguirlo en Lleida haya que sacar 10.000 votos. Y si las cosas hubieran sido de otra forma y se hubiera hecho una reforma de la ley electoral que se pidió en su momento, esto podía haber sido de otra forma. Lo que se lleva pidiendo. Se lleva pidiendo mucho tiempo. Y se lleva trabajando. Se lleva trabajando en ello, porque se tiene que representar a los ciudadanos de Lleida y de Barcelona, y no a los territorios. Es un error pensar en territorio y no en ciudadanos. Yo lo dejo simplemente ahí. El resultado hubiera sido otro, probablemente mejor para todos, pero ahí lo dejo. Y en cuanto a lo de las nevadas y todo eso, indudablemente, igual que se le ha pedido al gobierno, le ha abierto un expediente a la concesionaria, pues se le debe abrir un expediente, entre comillas, al gobierno. Y entonces, antes de pedir dimisiones y esas cosas, pues igual que se ha hablado con la concesionaria, habrá que pedir explicaciones a los ministros, a de la Serna, habrá que pedirle a Zoido y habrá que pedir al director de la DGT. Indudablemente no se puede perder la forma. Entonces, si tú estás en un cargo público, eres director de la DGT, decir que es que los conductores son unos irresponsables o no sabían lo que hacían, no se metieron donde no debían, vamos a ver lo que ha pasado, y eso sobra. Nosotros lo único que pedimos es mayor previsión al gobierno, a las concesionarias y a las comunidades autónomas para que esto no pase. Si realmente ha sido una situación excepcional, que era una nevada excepcional, pues bueno, hoy en día con la tecnología que hay y los avances que hay, yo creo que eso se puede controlar o se puede hacer de otra forma, y escuchar antes de tomar decisiones. ¿Valoración, Emilio? Bueno, cuando esto sucedía con los distintos gobiernos, no es la primera vez que ha sucedido, Elena Álvarez, 7 o 8 veces, la comprensión del Partido Popular que ahora tienen cuando ellos están en el gobierno, anteriormente no era la misma, y sucedía lo mismo, y prácticamente me atrevo a decir que en la misma P6. Bueno, ahí se ve el antes y el después. El Partido Socialista está teniendo una altura de mira en ese aspecto. Estamos manifestando nuestra disconformidad. Hemos pedido la dimisión del director general, pero bueno, en aquel momento quiero recordar que Mariano Rajoy salió directamente a pedir la dimisión de la ministra Madeleine Albaret, ¿no? Aprovechando la coyuntura. Hay una cosa clara, y es que el director general ya en alguna que otra ocasión ha quedado con el culo, digámoslo así, al aire dentro de su mandato, y el ministro, como es su compadre, lo tiene ahí debajo del ala. No sé por qué lo está aguantando debajo del ala al director general, y mira que le están presionando desde dentro de su partido y fuera de su partido, pero es que este hombre se permite, vamos a ponerlo entre comillas, la chulería, porque es que es una chulería, de enviar un tuit pidiendo disculpas por no pidiendo disculpas y asumiendo responsabilidad, sino pidiendo disculpas por pasar la noche en Sevilla con su familia, la noche de Reyes y tal. Entonces, con un poco de ese maravillosa tipo, exactamente, esa ciudad tan maravillosa que es Sevilla, que entonces poco, que
ha vuelto a enervar más no solamente a la ciudadanía, sino también a gente de sus propias filas que lo están defendiendo y se están partiendo la cara los por fuera. en caliente, claro, qué peligrosos por son. fuera lo están defendiendo y en privado le están manifestando y lo están abroncando por la situación que está teniendo este hombre de cara a la opinión pública, ¿no? Entonces, esa es una parte. La segunda parte es que también el ministro debería de haber hablado porque a las 2 de la mañana se activa el dispositivo de Guardia Civil, que es la que se activa, y a las 12, a las 12 de la noche, 12 y algo de la noche, a la UME. Que recordemos que la unidad, la UME, ya es un apunte que fue la unidad que creó Zapatero cuando estaba en el gobierno y que tan criticada también fue, y fíjate qué efectiva está siendo la UME en todo lo que se está trabajando. Y se activaron, pero se activaron ya muy tarde. Se activó muy tarde y evidentemente por otra parte la concesionaria también tiene una responsabilidad que habrá que decir cuál es ella, ¿no? Entonces cada uno tiene que asumir su responsabilidad. No vale que el gobierno diga que es la concesionaria y la concesionaria diga que ha hecho las cosas como debía hacerlas, y que la Guardia Civil en un comunicado diga que se le activó demasiado tarde o se le dio la voz de demasiado tarde para intervenir cuando ya todo era prácticamente imposible de gestionar. Entonces creo que cada uno tiene que delimitar cuál es su responsabilidad y en función de eso actuar. Ya está, simplemente ya el director general no debería de estar como director general, ya debería de haber dimitido por motu propio, sin tener que haberlo presionado o presionarlo desde su fila, sino él debería de haber presentado su dimisión. Pero vuelvo a reiterar, como es el compadre del ministro del ministro no Zoido, será por eso, Emilio. Bueno, pues es que es su compadre, y más de una ocasión ya hemos visto como el ministro Zoido está dejando huella también, lo defiende a capa de espada, y es su compadre de Sevilla. Pero esos son puntos de vista, pero ahora mismo es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros sí hemos puesto los cauces para que se abra un expediente, para que se abra una investigación, para que se escuche, y a raíz de eso ya se tomarán medidas. Hace 3 días que pasó. Un ministro es que de defensa, un ministro de justicia, perdón, no de defensa, el ministro de justicia dimitió a las 4 horas después, ministro socialista, de que se conociera que había coincidido en una cacería con el juez Baltasar Garzón. Dimitió a las 4 horas después de aquello, un ministro de justicia, que entonces asumió su responsabilidad ética. No era ninguna historia, sino, bueno, habían coincidido o estaban en la cacería, se vio aquello, y para no perjudicar dijo, yo dimito, y un ministro directamente, no un director general, un ministro, y se fue a las 4 horas de conocer, de saltar la noticia. Es decir, vamos a ver, hay compañeros y hay cargos y hay cargos, pero si esa persona dimitió a las 4 horas sería porque veía que era necesario, además de ético, que dimitiera porque no había hecho las cosas bien. No sería ético que este hombre se ha equivocado en la forma de decir las cosas, que es muy importante, y nosotros ninguno hemos salido, yo creo que ninguno hemos salido al paso de la forma al revés. Oye, no, hay que cambiar esta forma, hay que decir de otra manera. Tú no debes de culpabilizar a unos ciudadanos que están utilizando un servicio y máximo. Primero tenía en cuenta un servicio meteorológico que ya advertía de la posibilidad de esta situación. Era retorno de vacaciones. Era un plan que tenía que estar estratégicamente, nevara o no nevara, debería estar planteado, debería estar visto, debería estar previsto. Si es que la historia es que parece ser que no ha sido previsto. Si es que a la vez había carreteras de ámbito nacional que no ha ocurrido nada de eso. Y pasaban por el mismo tramo, porque lo que nosotros no podemos estar con el hacha encima de la de esta, porque nunca había pasado de que una concesionaria no tomara las medidas que tenía que tomar. Porque tú tienes un contrato para eso tienes que tener una responsabilidad. Que Carmen también opine del tema. Sí, y yo lo que quiero decir es que de nuevo Rajoy es preso de sus palabras y de sus actitudes. Es decir, cuando tú a las pocas horas de haber sucedido algo que era, digamos, impredecible, pide la dimisión de alguien, tú se supone que moralmente y éticamente debes de ser responsable de lo que has dicho, sea o no sea el grado lo mismo uno que otro, pero tú tienes que aceptar que en un momento determinado pediste a una ministra, no menos que a una ministra, porque aquí se empezaba a pedir al secretario y demás, que dimita porque ¿dónde estaba? Lo de culpabilizar a los ciudadanos, por si alguien quiere que paguen su culpa, ya la han pagado. O sea, estar allí las horas que estuvieron, en las condiciones que estuvieron, yo creo que ellos ya han pagado su culpa. La responsabilidad, en este caso, si queremos llamarle la culpa, ahora quien tiene que asumirla es el secretario de Estado y el ministro también, que no es lógico, como ha dicho
Emilio, es decir, en una situación de vuelta a casa, en unas vacaciones que son las que más movilizan en toda España en estas fechas, cuando tú supuestamente les dicen a los ciudadanos, es que estamos avisando de que va a haber una ola de frío, de nieve, de tal, es decir, tú lo sabes. Entonces, si tú lo sabes, empieza a movilizar la UME, empieza a activar las quitanieves, empieza a avisar a la gente, eso no se ha hecho. Y tú estás en un partido de fútbol viéndolo y tranquilamente pones el S. No, tiene que estar al lado de los ciudadanos, aunque si la concesionaria tuviera más o menos responsabilidad o tuviera que hacer más o menos, el último responsable, la última responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y de hacerse cargo de las situaciones de los ciudadanos es el Estado. Luego ya, si quieres, luego pedimos cuenta a la concesionaria responsable, sí, pero lo primero que tiene que hacer un gobierno, que ahí es donde se nota cuando un gobierno de verdad sabe gobernar, cuando está dispuesto y cuando está preparado para atender a la ciudadanía, no solamente dispuesto a recortar y a quitar, cuando hay situaciones, hay cualquier, y ya termino. Y esto sí es lo que iba a decir también, esto también es consecuencia de las privatizaciones, es decir, las empresas privadas solo o pretenden tener, digamos, rentabilizar su beneficio normal, no, pero claro, pero normalmente lo hacen durante a costa, un montón de normalmente años se hacen a costa de no calidad de servicio y también de reducción de empresarios, ¿vale? Sí, pero esto es una consecuencia que determinadas acciones que llevan a esas empresas pueden llevar a este tipo de acciones. Privatizar servicios públicos está demostrado que, claro, las empresas buscan beneficios, lógicamente, pero claro, beneficio a costa de qué, es que lo que había que preguntarse. Y luego el ministro del Interior pues también es responsable, el ministro del Interior, que tampoco es la primera vez que ya se ha tenido más de un comportamiento de aquella manera, porque si hablamos de la cárcel de Archidona, pues también es un motivo muy grande y de hecho se ha reprobado para que este ministro ya de una vez está visto que no sirve. Entonces yo creo que sobre todo eso, exigir, si tú has exigido a los demás, tiéntate la ropa y sé coherente con lo que tú has hecho y adelante. Y Emilio, si yo te digo 4×4, 16, ¿tú qué me dices? Pues que, bueno, que eso tienes que... Hablando de nieve. Sí, hablando de nieve. Eso tiene su doble visión también, ¿no? Habría que ver, creo que te refieres al vídeo viral que se ha hecho de estos chicos que imprudentemente subieron, pero que una vez que han subido llamaron al 112. Imagínate que son tu hijo, que son imprudentes y que dicen que lo dejan allí. Ya, sí, es cierto, es que hay que ver las circunstancias, hay que ver... Es que seguramente estuvieran saturados, que no pudieran... Claro. Yo pienso pero que hay la forma hay muchas también. cosas y la imprudencia, pero son las formas, ¿no? También es cierto que la forma... El vídeo ha salido y... Hombre, también es verdad que nos dicen que los ciudadanos, es verdad que somos muchas veces imprudentes y hacemos las cosas aún a sabiendas de que no las estamos haciendo bien. Bueno, ya vendrá alguien a salvarme, eso también, pero no en este caso tampoco. Mirar, yo en eso lo único que puedo decir es que hay que ser muy prudente a la hora de opinar, porque no sabemos las circunstancias que estaban, no sabemos los recursos que había disponibles en ese momento para acudir y había, claro, quizá a lo mejor la forma es lo que se perdieron. Eso lo es siempre, las formas están por encima de todo. Y se hizo la selección que se hizo, entonces bueno, de la forma de lo que estábamos hablando de todo este tema, que yo pienso que no se debe correr a la hora de pedir dimisiones, ni como se corrió en su momento, ni ahora, que hay que esperar a ver qué explicaciones nos dan y luego tomar las decisiones que sean necesarias. Bueno, quiero hablar de un tema que es bastante serio, que es bastante importante y que antes o después, a uno o a una antes y a otro después, nos va a llegar, que es la jubilación y cobrar las pensiones. Un problemón con las pensiones cuando, bueno, con la reserva que había, el 90% del año 2012 para acá se ha gastado, no hay prácticamente, había que pedir un préstamo dentro del propio gobierno a Hacienda, al Ministerio, para poder pagar las pensiones ahora con las pagas correspondientes y demás, y difícil. Todos los partidos han opinado, el PSOE... Bueno, pretende que con 2 impuestos a la banca se merme un poco, el resto dicen que bueno, que se solucionaría como mucho un 13% este tema, pero que, bueno, PP y Ciudadanos dicen que esto es demagogia pura y dura, y Podemos dice que se lo habéis copiado, oído, ¿eh? O sea que... Fue una mala... que copia. Como el cartel. Cuéntanos, a ver si habéis copiado o no Podemos. Mira, ya creo que en el 2016 nosotros planteábamos una propuesta, en el 2016 planteábamos una propuesta de ese cobro de impuestos. Lo que pasa es que no definíamos muy bien a quién le íbamos a cobrar esos impuestos, pero nosotros planteábamos ese cobro de impuestos para
sostener el Sistema Nacional de Pensiones. Es complicadísimo la situación en la que se encuentra el Sistema Nacional de Pensiones, muy complicado, con un gobierno que se quiere llevar el sistema de las pensiones a la privada, a la banca, y de ahí es la propuesta que nosotros hacemos para que sea la misma banca la que tantos fondos de inversión quiere, la banca que tanto defiende y proyecta los fondos de inversión de pensiones privadas, porque realmente eso le genera un lucro a la banca, el que la gente no cobre una pensión nacional o pública, sean a través de los bancos, a través de sus fondos y sus depósitos en los bancos, que es donde el Partido Popular quiere llevar al final el Sistema Nacional de Pensiones. Estamos asistiendo a un vaciado de la hucha masivo, es decir, ya estamos pidiendo préstamos por doquier, a un sitio o a otro, para seguir manteniendo las pensiones, para pagar las pagas extras de los pensionistas. Y creo que no nos estamos dando en cuenta que hace un año que se planteó y se puso encima de la mesa en el Pacto de Toledo, reiniciar el Pacto de Toledo y poner encima de la mesa la viabilidad de las pensiones de un futuro, no inmediata, sino en un futuro. ¿Qué necesidades, qué planteamientos vamos a tener? Y ahí estamos todavía. Es decir, el gobierno mira para otro lado en el tema de las pensiones y no quiere saber cómo se va a trabajar en un futuro con las pensiones. Nuestra propuesta, ahora mismo el Pacto de Toledo está paralizado. Ahora mismo el gobierno no ha reiniciado, ni ha retomado el Pacto de Toledo, que es quien lo tiene que retomar, que es el gobierno que está gobernando. No el Pacto de Toledo. ¿Y desde cuándo? Pero bueno, el Pacto de Toledo, ¿desde cuándo? Desde que está gobernando el Partido Popular, desde hace 8 años. Un año trabajando sobre el Pacto de Toledo, y desde que se ha cambiado la directiva del Partido Socialista y ha entrado Pedro Sánchez, han dicho que de todo lo hablado se queda en la mesa y volvemos otra vez a empezar. Los grupos de trabajo es que es muy distinto cómo se quiere. Las comisiones, no se puede escudar, pero no se puede escudar en el gobierno, en el grupo de trabajo del Pacto de Toledo, a un cambio evidente de un grupo el grupo socialista, en el cambio de portavoces, en el cambio de secretario general y en el cambio de diputados, que al final adquieren uno u otro una función dentro del Parlamento. Pero claro, no podemos escudarnos en que ahora mismo esté paralizado nombrando portavoces de cada una de los que van a defender pensiones, sanidad, educación, porque haya habido una reestructuración dentro del partido, a que se siga trabajando dentro del grupo de trabajo. Pero Emilio, de lo que había habido trabajado, como había otros dirigentes que ahora no son de la línea afín a Pedro Sánchez, todo lo que se ha hablado, todo lo que se llegó al acuerdo se ha quedado paralizado. Por eso estamos diciendo que ha sido el motivo que todo el trabajo recorrido se ha quedado sobre la mesa. El gobierno central, Emilio, tiene muy claro tres cosas. Hay tres comisiones parlamentarias, que tiene frenada el Partido Popular, que es la de educación, para el Pacto de Educación, la de las pensiones y del tema también sanitario. Sí, hombre, sí, que las tiene paralizadas, porque ahora mismo no está. Ahora te lo voy a explicar yo por qué no. Pero claro, estará paralizada porque el Partido Socialista ha cambiado, porque Podemos dirá y porque Ciudadanos dirá, pero el Partido Popular hay que buscar una vía urgente. Nosotros no podemos estar financiándonos de esa manera, y entonces vamos a hacer la propuesta que hemos hecho de que sean los bancos los que a través de su impuesto vayan a ir contribuyendo una parte de eso. Una idea perjudicial para los ciudadanos, porque después va a revertir en los ciudadanos. No va a ser, lo que no podemos hacer, esos impuestos van a ir directamente a los ciudadanos, lo van a pagar los ciudadanos. Es crear financiar las pensiones vía impuestos de los propios ciudadanos que van a recibir las pensiones, porque eso es quitártelo para dárselo a otros. Es decir, aquellos que nosotros rescatamos, que fueron los bancos, de los que no hemos recuperado todo el dinero que se nos prometió y se nos dijo que iba a recuperar, que se mojen y que pongan ahí dinero, porque ahora, si vemos las cuentas y las carteras de cada uno de los bancos que tenemos en España, todos, absolutamente todos tienen ganancias, ninguno tiene pérdidas, todos tienen ganancias y tienen superávit. Pues que se mojen un poquito y que vayan financiando el tema de las pensiones para nuestros mayores. Pero te pido brevedad. Uy, brevedad en este tema. Es que en el anterior no has tenido brevedad. En el anterior no has tenido brevedad. Yo solo le quiero aclarar a las personas que nos están escuchando: el gobierno central sí tiene claro cómo se puede solucionar el tema de las pensiones y las pensiones a largo plazo. Hay tres pilares básicos sobre los que se está trabajando y son los que van a dar solución a ese problema. El primer pilar básico es que es necesario la edad de jubilación que aumente,
que no la gente hoy en día, por la calidad de vida, porque tenemos más esperanza de vida, tenemos más salud, no podamos estar trabajando más allá de los 65 años. Y no nos debemos de esperar al 2025, que es cuando se va a alargar hasta los 60, hasta los 70 años. Tenemos que ser ya más precavidos y hacerlo antes, porque además eso genera en salud. La gente que está trabajada, que está ocupada, al final eso genera en que está saludable mentalmente y físicamente también, porque los trabajos ya no son de la misma fuerza física que hace unos años para acá. Segundo punto y segundo pilar básico en el que está trabajando el gobierno y en el que se puede sustentar y mantener esas pensiones es en la ampliación en lo que es la rebaja del paro. Tiene que aumentar la gente que esté al mercado laboral. ¿Por qué? Porque esa gente, cuanto más empleo, y esto lo estamos consiguiendo, somos, en la última encuesta que ha habido, somos líderes en la reducción internacional de desempleo, España. Y después, el tercer pilar básico, importantísimo, sobre el que nosotros estamos trabajando y el que va a dar mejores salarios, mejor, es la productividad. Cuanto más productivos seamos, mejores salarios tendrán los trabajadores y más podrán aportar a esas pensiones que tenemos que recordarle a la gente. La gente que está jubilada, que está cobrando, cobra por la gente que está trabajando, y ya no vemos otra solución, no vemos soluciones que están sueltas, como crear nuevos impuestos, porque al final eso genera en tener que repercutírselo a los ciudadanos. Tenemos que trabajar, que es la línea que está haciendo el Partido Popular y el Gobierno, en una economía fuerte y que nos posicione fuerte a nivel de Europa. Queda bastante clara la diferencia en temas económicos de la parte izquierda de la mesa, de la parte derecha en este caso, y porque me imagino, Javier, que tú vas más en la línea de lo que... Bueno, nosotros vamos en la línea de que esto desde luego no va a ser la solución, y también me niego a pensar, o que yo, para mí es una opinión personal, yo pienso que es simplificar mucho decir que el hecho de que no se avance en el Pacto de Toledo sea cuestión de que haya cambios en las personas que está aportando el PSOE a las mesas de negociación. Yo pienso que eso es simplificar mucho. Hay más cosas por las que hacen que no se esté debatiendo estas mesas de trabajo en la educación y la sanidad. Vamos a ver, totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que hay que hacer reformas en el empleo, que hay que hacer un empleo de calidad, que hay que hacer que se consiga recursos para la formación de los trabajadores. Todo eso que tú has dicho, que decís que vosotros estáis haciendo, que veremos a ver si se está haciendo realmente o no, y de eso van a depender esos datos, de que se aprueben luego los presupuestos generales del Estado para que lleguemos a un acuerdo, de que realmente sean esos datos así. Pues todo eso que decís, estamos todos de acuerdo. Entonces yo lo único que también quería decir, pues respecto a crear un impuesto de este tipo, vosotros que tanto habéis hablado también, la gente de Podemos, de la solidaridad de la banca y de todo eso, ¿realmente esperáis de la solidaridad de la banca? ¿Realmente pensáis que esto no va a repercutir en una comisión que me va a cargar a mí el banco a la hora de después? Vosotros que tanto habéis hablado de los bancos. Pero nosotros apostamos por una banca... ¿Qué buena gente son los bancos entonces? No una banca nacionalizada, pero sí una banca que de hecho ya debería de ser del Estado, es decir, es una pública, pregunta, pero no lo lanzo solo a Podemos, entiéndeme. El dinero lo hemos puesto los ciudadanos para rescatar lo he puesto a esos yo. bancos. Entonces no quiero que me cueste más dinero. Entonces lo que quiero yo es que más bien habrá que promocionar el empleo, o habrá que promocionar la creación de empleo de calidad, o gestionar un trabajo adecuado desde la base. Pero crear un impuesto a la banca, que se supone que la banca no me va a repercutir a mí, a esos mismos bancos que hemos rescatado. La banca hoy por hoy está ganando miles de millones al año, precisamente por intereses. Sí, ¿no? Precisamente por intereses. Y por las comisiones que me cobran. Y por las comisiones que cobran, exactamente. Esperemos que no me cobre otra. Se trata de... Ahí es donde voy yo, Que no hay que permitirse. Claro, es que ahora le vamos a crear un impuesto a la banca, y los bancos son muy listos, mis queridos telespectadores y amigos, y los bancos dirán, pues entonces voy a sacar una comisión por algo. La banca nunca pierde. Y mañana todo puede ser que el banco mío me llame y me diga que los 4 duros que tengo también me va a cobrar por algo más, pero entonces hay que hacerlo con cuidado, no hacer ocurrencias, ver eso, debatir en el marco del Pacto de Toledo, independientemente de que haya otras personas en el Partido Socialista, y sentarse y no esperar más, desde luego, más tiempo. Sobre todo sentarse y hablar de estos temas, porque ya llega un punto que ya la hucha de las pensiones ha quedado a cero en un gobierno que decía que no iba a tocarla. Entonces, para no tocarla, la ha dejado a cero.
Ese dinero que hay en la hucha de las pensiones no es el dinero que ponga el Estado, el gobierno, es el dinero que han puesto los trabajadores a lo largo de su vida. Por lo tanto, es un dinero que no se debía de tocar. Y estoy de acuerdo con él que la finalidad es, por supuesto, que la empresa de seguros y de pensiones, pues son las que se lleven son seguramente son los amiguitos del gobierno. Una de las propuestas que lleva tiempo haciendo Podemos es la creación de empleo, sí, pero de empleo de calidad. No basta crear empleo de 2 horas, de 3 horas, y yo lo digo con conocimiento de causa. Yo tengo a mis hijos que trabajan unos días sí, otros días no, que no pueden ni siquiera pagarse su alquiler donde viven. Entonces no se trata de crear empleo y ya está, no, crear empleo de calidad. Y luego que España estamos creando mucho empleo, claro, es que teníamos la tasa de desempleo más grande de toda Europa, o sea que lógicamente por poco que creamos, pues ya crecemos más que los demás. Eso también, lo de la creación de empleo, y para potenciar también esta creación de empleo habría que ayudar a las pequeñas y medianas empresas, cosa que este gobierno no ha hecho en ningún momento. No ha hecho en ningún momento. Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas siguen pagando en la cotización lo mismo, y son empresas con muchas dificultades y no se les ha llamado. ¿Cuántas miles de pequeñas y medianas empresas han cerrado en España, de tiendas, de negocios pequeños? ¿Por qué? Porque no pueden. Bueno, ahora estamos hablando que no es la culpa del Partido Popular. Ahora mismo estamos hablando del PSOE. Y luego que las pensiones suban un 0,25 es reírse de la gente, cuando el IPC va a subir al menos un 1%. Yo creo que eso es reírse de la gente. Bueno, escúchame, hablando... y ya, si no termino, lo de ampliar la jubilación a 65 está muy bien, pero entonces la gente joven que está ahora, ¿cuándo trabajan? Si esperamos que esta gente en vez de a los 65 se jubilen a los 69 o más, ¿cuándo trabaja la gente joven? ¿Cuándo cotiza? ¿Cuándo van a poder tener porque desarrollar se genera una más vida? Empleo además del que ya existe, sí, Carmen. pero si tú amplías la edad cuanto de más seamos cotizando, más ingresos menos oportunidad tiene la gente joven, Carmen, de acceder al ese. Y bueno, lo que quería decir que el problema tampoco es la productividad. De hecho, está demostrado que las empresas, su problema básico no es la productividad. De hecho, por eso bajan los salarios. Y no uno de los problemas de empresas grandes, después de haber conocido los datos del año pasado, es el tema de prevención y de riesgos laborales, porque la siniestralidad ha crecido. Andalucía, por cierto, va a librar millones que va para las pequeñas empresas, para temas de seguridad en el trabajo, que es muy importante. Nos paramos unos minutillos, muy poquito, nos vamos a publicidad, enseguida volvemos aquí con todos ustedes en nuestra mesa. Actualidad, debate, hasta ahora. Ay, qué calor, mira. ¿Cuánto queda más? Gracias. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en 9 La Loma y en nuestra mesa de actualidad a debate, como cada semana con todos ustedes. Y bueno, pues aunque antes de Navidad ya lo dijimos, que queremos dedicar un monográfico específico al tema de sanidad, bueno, pues traspasar estas Navidades con la epidemia de gripe, de catarro, los picos que ha habido y bueno, pues concretamente, en primera persona, lo he vivido. La situación que tienen la urgencia y los centros de salud de nuestra comarca en estas fechas, saturados, es quedarnos cortos. Hemos visto, bueno, yo directamente a profesionales trabajar a contrarreloj, volcarse infinitamente con los pacientes, con las pacientes, trabajar y sentirse desbordados, frustrados, no llegar, quedarse cortos, urgencias que se quedan sin personal sanitario, porque se tienen que ir, pues tienen que hacer, si hay dos equipos, uno se va a un sitio, otro se va a otro, porque los llaman, porque son emergencias y tienen que irse. Bueno, verdaderamente se hace urgente que se acometa
este asunto y que lo debatamos aquí en nuestra mesa de actualidad a debate, y lo vamos a hacer, y vamos a pedir además a los partidos políticos que nos manden a personas que sean expertas y que trabajen en este ámbito. En este caso, por ejemplo, Partido Popular y Ciudadanos, si trabajan en el ámbito sanitario. En el caso del PSOE y del PP, pues sus partidos segurísimos que tienen gente que conoce este tema o que trabaja en él de primera mano. Pero bueno, yo os lo digo sinceramente porque vosotros lo vivís directamente. Y es que por distintas circunstancias familiares he tenido que estar prácticamente todos los días yendo al centro de salud mañana y noche, y estoy perpleja, estoy absolutamente indignada, enfadada, porque es verdad que olé, que chapó por las profesionales que trabajan, enfermeros y enfermeras, que los ves que dicen no damos abasto, médicos que los ves que es que no pueden, que se quedan cortos, que no pueden multiplicarse. Bueno, esto de estas navidades es increíble. Javier, bueno, pues, por ejemplo. Sí, lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, ya no solamente desde mi partido, desde Ciudadanos, sino como trabajador que soy de la sanidad, que es un problema de gestión sanitaria, de planificación, que todos los años pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. Si tú refuerzas un colectivo cuando, por ejemplo, viene la renta y refuerzas la gente que trabaja para hacer la declaración de la renta, si refuerzas las medidas de seguridad cuando va a tener un evento, pues si viene una época complicada tienes que reforzar la sanidad. Ya de por sí partimos de la base de que estamos con una plantilla deficitaria, porque hace muchísimo tiempo que no se convocan oposiciones, hace muchísimo tiempo que no se nos sustituye, y hace muchísimo tiempo en que lo venimos diciendo y no se nos hace caso. Pues entonces cuando viene un momento pico de patología, como está viendo ahora, que está viniendo el pico de la gripe, porque estamos en invierno, por las temperaturas, por la edad de la población que cada vez tiene más edad, entonces llega un momento en que el hecho de que yo, como trabajador de la sanidad, esté 24 horas seguidas trabajando, no te voy a solucionar nada. No consiste en que los 3 que estemos 24 horas seguidas trabajando. No, al menos cuando uno lleva 24 horas... Nosotros no trabajamos con ordenadores, con todos mis respetos. Nosotros tenemos delante a personas, tenemos delante a gente que lo que tú hagas puede ocasionarle un mal, y que tú te lo llevarás encima ese mal para siempre. Entonces, bueno, eso es algo que no se debe... Puntual, porque puntual fue el caso que sucedió en Úbeda, no, pero... Lo de Úbeda, yo he trabajado en Úbeda mucho tiempo y he trabajado en hospitales públicos, y es lo que estamos diciendo. Cuando tú llega un momento en que estás absolutamente desbordado y tú pides refuerzos y tú intentas que esa situación no llegue, desde luego nunca debe pasar, nunca se debe llegar a eso, y se lamenta que eso pase, y te aseguro que los compañeros que estuvieron ese día en urgencia se lo llevan a su casa y se lo llevan en su cabeza metido. Pero es un problema al que se llega por la falta absoluta de planificación y de gestión sanitaria, una gestión totalmente defectuosa, porque yo de verdad, y no exagero, vosotros lo experimentáis cuando vais y hacéis uso de la sanidad, pero si una persona tiene 26 días de vacaciones y se puede coger 2 en Navidad porque no puede cogerse más, si encima los tiene que sortear, si sus horas de trabajo son 24 sin parar, porque no dormimos y la mitad de las veces ni comemos. Desde luego en Navidad no podéis dormir, porque la urgencia tenía 50 personas toda la noche. Y dirán, es que tienes muchas vacaciones, que ganan mucho dinero. Pues alrededor de 13 euritos la hora, que no, eso es para los de las vacaciones y los dineros, que ganamos mucho dinero. Entonces, si eso es lo que tenemos ahora mismo, y tenemos una sanidad que es una maravilla, que deberíamos cuidarla, pero si desde la planificación eso, ahí no se mete dinero, y no se refuerza, y no se sustituye, y no se convocan unas oposiciones, nada más que cada 5 o 6 años, es muy difícil que las cosas funcionen bien. Pero ¿y cuál es la solución? Porque la gente que se ha pasado, las soluciones, que se pasa en urgencia, siempre ahora el que va sano sale malo. La solución que tenemos que tener ahora, la principal solución es hacer un refuerzo, analizar los problemas que tenemos ahora mismo. Tenemos un problema en atención primaria. La atención primaria, y no porque yo trabaje en ella, es fundamental. Es la barrera de choque contra la patología. Si tú tienes una atención primaria fuerte, no vas a tener que recurrir a atención hospitalaria con tanta urgencia. Si tú eres capaz de diagnosticar porque tienes más medios o tienes más tiempo, indudablemente al hospital va a llegar menos
menos gente, con una patología más controlada y si al final vamos a gastar menos recursos. Pero si yo no tengo un ecógrafo o si lo tengo no tengo tiempo para usarlo porque tengo que ver a 70 pacientes al día, pues entonces así no consigo nada. Si mi cupo debería ser de 1.400 personas y vaya por 1.800, pues evidentemente no puedo hacer otra cosa que no sea ver gente a destajo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Refuerza atención primaria, más inversión en sanidad, la que haga falta. Si es necesario que meter hacer unas oposiciones más a menudo para que la plantilla no tenga 60 años de media, señores, porque dentro de aquí a 10 años la plantilla del SAS se va a jubilar y no tenemos a quien nos sustituya y no tenemos a quien entre nuevo. Hay que convocar unas oposiciones de vez en cuando para que la gente tenga un empleo estable. Haz contratos en condiciones, no hagas contratos al 75% mensuales, haz contratos con una cierta que te garantice una atención y una continuidad en tu trabajo, y luego no tendremos que decir es que se nos han ido los médicos o se nos han ido los enfermeros. Habrá que analizar por qué se nos han ido los médicos y los enfermeros. ¿Prefieres fuera de España? Indudablemente, claro. Entonces, bueno, vamos a tomarnos esto muy en serio porque nos acordamos de esto nada más que en diciembre, en enero y en febrero, pero el día a día nuestro es este. Entonces, bueno, yo enamorado de mi profesión y encantado de trabajar en esto, y 24 horas que he hecho cada 3 o 4 días, pero también de verdad que es una situación que se debe corregir. Me imagino el campo de lo que es los médicos, de las enfermeras, enfermeros, me imagino que es lo mismo, ¿no? Nosotros, vamos, yo con respecto al suceso que pasó el pasado mes de diciembre en Úbeda, el fallecimiento de esta mujer, yo sentí un tremendo frustración profesional, pena por esa mujer, porque esa mujer no murió por falta de recursos. Esa mujer murió por una falta de comunicación. Entonces nosotros lo hemos criticado duramente, pues porque estamos hablando de una persona mayor, una persona que venía de un centro institucionalizado, una residencia, y que especialmente la sanidad debe de centrarse en personas especialmente vulnerables, como son los niños, como son las personas mayores, y encima tú que vienen de una residencia. Aquí se dieron dos casuísticas, y es que la señora venía mal, la dejaron en el centro de urgencia, había una saturación grande por la atención que tenían que recibir miles de personas, pero esta señora, donde se suponía que debía de estar acompañada por alguien del centro y de donde procedía, se quedó sola. Entonces ahí es donde nosotros no venimos a hacer una crítica para dar ahora y quemar a la Junta de Andalucía en cuestión de este tema, sino que nosotros queremos plantear cosas, y nosotros desde el conocimiento que tenemos de la sanidad, plantear cosas que mejoren esa atención. ¿Qué es lo que hace falta en este tipo de actuaciones? Pues por ejemplo, un protocolo que se lleve a rajatabla y que se le obligue a los centros, a las residencias que lleven y que necesiten ir a los centros especializados como son los hospitales, pues que no dejen nunca sola a una persona mayor en esas circunstancias, porque no va a ser capaz de poder expresar si escucha o entiende o no se encuentra en condiciones de dar eso. Otra de las cosas que se tienen que hacer es que creemos que es necesario que se empiecen a trabajar, se están trabajando ya desde otras áreas de los hospitales, pero también es necesaria en la área de urgencia, que es la humanización del trato en ese tema, como lo mismo que se está haciendo en el trato humanizado en el parto, pues en urgencias también. ¿Por qué? Y vengo a explicar esto y para que la gente lo entienda. Cuando tú vas y llegas a urgencias, lo primero que te hacen es un triaje, que es valorarte por la preferencia o la prioridad que tienes a la hora de la atención, pero también es necesaria una herramienta muy importante que es la enfermería. En centros de salud donde hay especialistas, porque pero es que eso lo hace cualquier enfermero de base, porque una herramienta que nosotros tenemos, que te pregunta un celador, una valoración de necesidades se llama, y en el momento que tú preguntes y registres que esa mujer viene sola, que no se puede comunicar o que no entiende el idioma, pues entonces tú ya tienes una especial atención, aunque haya mucha saturación por esa persona, que es lo que pasó ahí. Pasaron 3 turnos, había una saturación increíble, seguramente que ni los propios trabajadores sabían que esa persona estaba sola, y al final, por un error de comunicación... Es una muerte
trágica, lamentable. Es una muerte Claro, no pero- digna. Pero un caso, pero pero yo te hablo de una mayoría increíble de gente que se tira allí 11 horas. A eso 12 horas. yo creo que estamos todos de acuerdo, que eso ha sido lamentable, que fallo no debe muy pasar grande. nunca, Pues está que ha habido claro un que montón no. que ha habido un montón de La circunstancias. Pero que Pero las eso. herramientas, Javi, Pero- están y se pueden aplicar y son muy fáciles ¿Cómo de se ha llegado aplicar. a esto? ¿Cómo se ha llegado a esto? Lo que hay que analizar para que estas cosas, indudablemente comunicación, arreglarla, que alguien se hubiera quedado con ella, por supuesto, que se hubiera hecho un protocolo objetivo de otra firma. prioritario. Pero yo he trabajado allí y a ti te pasan un papel con su nombre y el protocolo está establecido. Pero si yo tengo a 3 compañeros a mi lado y en vez de a 5 como debería tener, el protocolo Claro, que para se eso necesitas desvirtúa, personas. el protocolo se No puedes salir a buscar a desestructura. nadie, ni siquiera, porque Entonces, no tienes no debemos tiempo. centrarnos en esta situación que ha pasado porque todos estamos de acuerdo de que nunca debería haber pasado. Lo que primero que hemos dicho es que nos lo lamentamos más que nadie. Lo que hay que analizar es la situación de por qué se ha llegado a esa situación y no debemos caer en el error de no decir, pues oye, que si hay que meter más recursos, hay que meter más recursos y Yo que hay que creo a potenciar la cualquier- primaria y a potenciar- cualquier pues profano, no pasa nosotros nada, como profesionales no pasa nada. lo vivís en propias carnes, pero yo me imagino que Emilio, Carmen, si alguna vez tenéis que ir al médico, o amigos o familia, porque ahora en esta época yo creo que quienes no estamos resfriados porque tenemos gripe y quienes no un catarro y quienes no... Y familia. Porque claro, los usuarios, la gente que vamos, los pacientes o que acompañamos a un familiar o que... Es una impotencia increíble. Sí, no, la situación. Educación sanitaria, también lo hemos dicho, no se hace. educación Invertir sanitaria. en la prevención. El catarro no se baja, prevención. señores. Y también muchas veces yo cuando voy a urgencia y me digo, ¿por qué hay tanta gente a esta hora? Porque cuando la gente viene a la aceituna, viene al médico, viene a urgencia, digo, pero si la gente está para ir a la aceituna, puede no venir a urgencia, porque si está para ir a la Eso aceituna, es no otra entra cosa nadie. que también sanitaria, pasa. Eso también otra cosa. educación Hace poco a una sanitaria. amiga, lo pasó, pero le pasó eso, es decir, me pasa no sé qué, voy a urgencia y después me voy por ahí, es decir, a urgencia hay que ir cuando de verdad se necesite. Tú no puedes ir. Mucha gente va para luego Un catarrito. claro, para no tener que ir luego mañana a No, mañana pedir- no, que te dan cita para 2 semanas, para 3 en algunos casos. Ya, pero ver, también lo los que- ciudadanos tenemos que ser conscientes y los, Sí, y de los los recursos pacientes Igual sociales. que, claro, igual lo que dice Carmen, igual que estamos entonando un poco el mea culpa de que necesitamos más refuerzos, de que tenemos que invertir más, de que todos los partidos yo creo que debemos llegar a un acuerdo en ese sentido, pues yo creo que también a la población hay que dirigirse, hay que explicarles los síntomas, los que pueden ser Lo que es alarmantes normal. y no pueden ser alarmantes. Bueno, de hecho lo voy a decir Y- públicamente porque ya lo habíamos hablado previamente, que me va a ayudar a que pongamos en marcha ese tipo de programas. todo lo que tú quieras, pues hay que intentar educar a la Son gente. guías prácticas, Claro, consejos que simplemente- se te dan y ya Tiene no un catarro, no tiene necesitas. que ir a urgencia. No, puede oye, hacer haz esto y esto, haz lo otro, espérate 48 horas, si las cosas no van bien, no te preocupes que se te busca un hueco, se te mira o lo que sea. Lo que no puede ser es eso, es el voy a ir no sé a qué, o ya que estoy por aquí me paso, o parece que voy a empezar, o... Pero es que ir a urgencia parece que lo decimos como si fuera. Pero es que ir a urgencia es que La palabra Es que prometo, se ha hay gente cambiado, con fiebre se ha hasta los cambiado el prensa, porque- concepto. Algo urgente, claro. No, no, ir a También es que se ha urgencia, cambiado. además es que da hasta miedo, porque cuando tú llegas allí ves a 60, 70 De todas formas, personas, dejadme que os diga, Encarna, déjame que os diga una cosa. No es el mismo concepto el que teníamos nosotros cuando éramos pequeñitos de ir a urgencias del concepto que se tiene hoy en día. A ti si te llevaban de pequeñito a urgencias es que ibas ya con el apéndice Marico. colgando. Por lo menos mi padre, que era maestro. muy marico. Pero es que ahora mismo el posvete por urgencia. El posvete por urgencia es... Venga, pues que me viene bien. Pero son Sí, malos, y- Otras veces no, perjudican a la otras gente que veces está no. realmente Y mala. Otras luego veces incluso no. oye a alguien Que que todo hay vive que de analizarlo. urgencia y te dice, pues me ha mandado una vez que beba agua que no sé qué, vamos. Que beba agua Me y voy todo sin para eso el- es lo que- me voy sin el Ya me lo digo. antibiótico. Yo sé, es que ¿Qué es vosotros eso? sabéis de médicos que os mandan, aunque Oye, sea si un no, triste. si no importa, aprovechamos. La gente que esté resfriada, ahora mismo hay medio mundo resfriado, Claro. que tiene que hacer. Vamos a ver. Javi, Ah, Vamos a ver, yo- respetuoso, que tiene Pequeña que hacer clase, pequeña clase. rápido, vamos a ver. porque ahora mismo es el mal que aqueja a toda la familia. Pues sí, Mirad, hay bien. un vídeo de un compañero mío que estudió conmigo en Sevilla que es muy gracioso, que habla de todo esto. Es lo que os decía antes en plan de broma. El catarro ni se sube ni se baja. El catarro que todo el mundo dice, se me ha bajado el catarro al pecho, que no se baja, que el catarro no tiene un ascensor para subir. Si tú tienes moco y tienes décimas de fiebre, es normal que te pique la garganta, que tengas un poquito de moco y que te den décimas de fiebre. Espérate, tómate tu antitérmico, tómate un mucolítico, toma líquidos, quédate en casa, reposa. Y si a las 24, 48 horas, 2 días, empiezas a ver que ese moco no se va, que ese moco es verde, que esa fiebre sube, ¿verdad? que la tos va en aumento, oye, pues plantéatelo ya de otra forma. Pero esa capacidad tenemos que tenerla de controlar 2 síntomas o un poquito de fiebre o un poquito de moco. Si no,
ahora mismo pasa lo que pasa, que en un día quiero que se me cure y pronto. Yo quiero que porque además cuando va a urgencia, va al médico y te dice eso. Tómate un antitérmico, bebe líquido y, señores, quédate en tu casa. Y ya termino. El catarro dura entre 7 y 10 días. No dura 24 horas, ni 32 minutos. Dura entre 7 y 10 días. Entonces, si yo tengo moco y tengo fiebre, pues voy a estar 7 o 10 días jorobadillo. Pero entonces, bueno, si las cosas no van bien, pues vamos a urgencias. Bueno, Emilio, ¿has tomado nota? Sí. Estoy de acuerdo. A ti te vi yo el otro día. Estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, ¿no? Porque yo soy un afectado ahora del catarro y efectivamente. Bueno, yo diría que también ya estamos 7 a 10 días y evidentemente, pues nada, pues uno ya se conoce a sí mismo, ya sabe, después de haber pasado no sé cuántos catarros, ya de pasar no sé cuántas gripes, ya sabe diferenciar qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Porque es que todos los años cursa las mismas cosas con los mismos síntomas, ¿no? Y uno se conoce, ¿no? Para tener que estar acudiendo a urgencia. Pero es cierto que esa educación sanitaria en cuanto a la salud es fundamental, porque también se da esa paradoja de los casos de que voy a urgencia al centro de salud, que no me dan lo que yo quiero, porque yo voy queriendo que me den el antibiótico, que no me lo dan, que te den medicina santa, que llego 2 días y al siguiente día que llego también por urgencia no me lo dan, y al tercer día es que me voy directamente al hospital a urgencia, porque en el centro de salud como no me hacen caso, me voy al hospital porque no mejoro, y entonces lo que hacemos es colapsar la siguiente barrera, que es la más, digamos, la más de atención urgente, que es la del hospital, porque grave. Efectivamente. Entonces, lo que te decía, y perdona que te interrumpa, es que ya no solo hay gente, indudablemente no todo el mundo, que es que no solo busca curación, es que busca inmediatez. Y la patología, la enfermedad muchas veces no es inmediata. Y el cuerpo necesita también entonces, pero la gente te exige curación y te exige inmediatez, porque a mí me pasa en la consulta que vengo muy malo y necesito estar mañana en no sé dónde. Digo, bueno, pues ya está. Hasta las personas mayores que te decían siempre que con los catarros de maíz, por lo menos 3 días, que hasta que te pongas mejor, luego otros 3 días mejor, y en medio ahí tendrá una mesetilla unos días. Y es verdad que la estructura, yo soy de los que piensan, lo veo desde fuera, ¿no? Como usuario de la esta, y es cierto que ves que la estructura general de lo que es el sistema sanitario, para mí, mi opinión personal, la estructura general, la organización general del sistema sanitario debe de ir adaptándose a la nueva sociedad que va evolucionando. Es decir, cada vez la pirámide de la población va evolucionando, con lo cual los recursos, con lo cual la necesidad en cuanto a personal, organización, debe de ir también adaptándose a eso. Entonces, creo que íbamos con el paso cambiado. Creo que se hacen determinadas cosas que vienen bien. Antes iba uno y se hacía en un centro de salud, no, se hacían todas las radiografías, se hacían en los hospitales, el centro de salud era raro hacerse una radiografía, pero tenías que esperar, te la daban en la placa. Ahora últimamente van directamente teletramitada a la orden. Eso agiliza un poco, hace que, bueno, pues que la cosa vaya mejor, pero vamos muy lento. En ese aspecto yo creo que vamos muy lento. En cuanto a recursos y personas, es cierto que ahora todos los años vienen este tipo de puntos, porque es que eso hay que preverlo, porque es que hay que tenerlo preveído, ¿no? Y hay que planificarlo con mucho tiempo y estar ahí, ¿no? Pero bueno, yo solamente digo que una mole tan grande como el sistema sanitario, no solamente en Andalucía, si pasa en todas las comunidades autónomas con estos días, esa mole tan grande, el coordinarla, el engrasarla, el que esté ahí, pero bueno, no aprendemos de un año a otro, siempre pasa lo mismo y no aprendemos. Es la historia que decimos. Claro, y yo creo que ya llega el momento en el que hay que poner el punto y final y hay que ir atajando esto porque la incidencia sea la menos posible, ¿no? Y no sucedan casos como el de Úbeda, desgraciadamente. Que es cierto que son puntuales, es decir, que no siempre pasa eso, ha sido una cosa puntual, que bueno, que han sido una conglomeración de factores, bueno, pues que no, y además, ¿no? Que lo decía, seguramente le haya quitado, pero muchísimos días al sueño a las profesionales que estaban a aquella hora allí, porque es que y de verdad que usuario que vaya, cualquiera que vaya a urgencia o que vaya a cualquier centro de salud, ve que están los profesionales con de verdad que en comparación con otros sistemas sanitarios que hay ahora mismo en Europa, no sabemos lo que tenemos, la maravilla que tenemos. Lo que tú puedas ir a tu consulta de tu médico, que te pueda pedir una radiografía sobre la marcha, que la tengas al instante, que te puedas llevar el diagnóstico hecho, que te puedas llevar la cita con la fecha dada. Si eso es una maravilla de lo que tenemos, eso no pasa, señores, en otros países de Europa, y si pasa, tienes que pagarlo. Y nosotros, gracias a Dios, lo que tenemos no lo tenemos porque es una sanidad pública y gratuita, y que es la que tenemos que trabajar por sacar adelante. Entonces, y luego, bueno, los profesionales que tenemos, y no es porque yo trabaje, tenemos especialidades. Eso en Europa no se está tanto tiempo. De hecho, mis compañeros están trabajando en Europa porque lo demandan, y cuando tú les dices las cosas que haces, aparte de tu especialidad, que haces ecografía o que haces cirugía, la gente en Europa se echa las manos a la cabeza, porque allí o se hace una cosa, pero no se hacen 5 como hacemos aquí. Entonces, bueno, vamos a conservar lo que tenemos, vamos a
a cuidarlo y vamos a mejorarlo, a si meterlo. es que se puede, Carmen. Yo discrepo un poquillo, la sanidad es una maravilla, pero poquito a poco va dejando de ser una maravilla. Claro, Llevamos varios claro, años en lo que no por el medio de reducir presupuestos, porque eso canta más, pero sí se está haciendo por reducir plantillas, que ahí sí se recorta bastante, y en ese recorte se nota y afecta a los ciudadanos. Se contrata cada vez más, se hace conciertos con empresas privadas, y donde se ha constatado ya de hecho que cuando se hacen esos conciertos se pierde calidad en la asistencia médica y en el enfermo. O sea, nosotros aquí tenemos ejemplos en el hospital de Jaén, en el Neveral, por ejemplo, donde se han cerrado las cocinas, donde se ha reducido la plantilla, donde se ha cerrado una planta entera. En el hospital de Úbeda todos los años en verano también se cierran. Entonces son cosas que afectan, aunque se diga, bueno, es que los presupuestos no se... pero es una manera de recortar y de reducir. Entonces lo que hay que hacer es como... Yo digo, si cierran plantas y cierran porque baja, ¿verdad? Baja la incidencia que hay de enfermos, de Es el pretexto. Depende. Bueno, que este verano ha me sido refiero, si eso tela. se prevé que va a pasar y se cierra, ¿por qué no se prevé que ahora va a aumentar y se abre mucho más? Al final esa planificación que se hace en verano muchas veces también es errónea. La solución es eso, como hemos dicho antes, inversión, porque se necesita para que haya más trabajadores sanitarios que trabajen en condiciones, que trabajen con una mínima tranquilidad, con una mínima calidad. Necesitan pues que haya gente de apoyo, que haya turnos, y luego volvemos a lo de antes. Eso también crea empleo. Crea empleo, y renovamos también la plantilla, como has dicho, es decir, hay que renovar la plantilla, y hay gente, hay mucha gente joven esperando que les llamen para trabajar, y te llaman pues un día, a lo mejor en un mes te llaman un día sí, otro día no. Eso tampoco es bueno, manera contarme porque estamos teniendo una segunda parte que es muy sanitaria y muy educativa, porque se ha aprobado la Administración andaluza la ley de lucha contra la obesidad, que se llevaba pidiendo mucho tiempo, pero por fin se ha aprobado y va a haber multas incluso serias, porque es un tema contra el que hay que luchar, sobre todo muchísima gente jovencilla. No sé si la vida es mucho más sedentaria, mucho más juegos electrónicos que tiene a la gente problema sanitario también mucha falta de tiempo en las familias, que van a contrarreloj y que van y la alimentación muchas veces es peor, no es la tradicional mediterránea son alimentos de los calientes, como decían alimentos procesados de antes. Entonces bueno, una medida buena, ¿no? Sí, porque la verdad es que en Andalucía el tesoro más grande que tenemos son la juventud, y a los que entre otras capas sociales a los que más le está afectando es a los niños. Ya no es porque tengan obesidad, sino porque también la escasez de deporte, como bien has dicho, porque hay más sedentarismo, porque los niños juegan más, las nuevas tecnologías, se quedan más en casa. Eso, lo que antes era normal, lo que antes era que todos los chiquillos estuvieran en la calle jugando, haciendo deporte, además era salud con carácter retroactivo para su futuro, porque los huesos se ejercitaban, generaban una serie de células que eso después les va a evitar posibles fracturas, que de aquí a unos años los vamos a ver como eso va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque estos niños de ahora hacen muy poco deporte, aparte se les suma el hándicap de la obesidad por su dieta, por sus hábitos de vida, y todo eso pues va a generar una nueva generación de niños con peor calidad de vida por todo esto que lleva encadenada. Entonces a mí me parece una muy buena medida y una muy buena apuesta por eso, porque ese es nuestro futuro, esos son nuestros tesoros, y al igual que el medio ambiente, al igual que muchas cosas, hay que cuidar a las personas en definitiva. Y si nosotros a través de eso, aunque ahora sean mediante sanciones, pero si también sanciones hasta de 300.000 euros, o sea que pero si también se desarrolla muy importante la educación, un papel fundamental la educación a los padres, a los entornos, a los colegios, a todo esto, pues esto yo creo que al final pues vamos a volver a lo que antes era. Lo que pasa es que normal. cuando habláis de educación, mira Emilio, porque digo Emilio, ¿de dónde saca esta familia ahora? Porque yo me gustaría que en los colegios educaran
para que la gente no vaya a urgencias cuando no debe, para que pero para el tema de la alimentación sana, pero ¿dónde se sacan horas? Claro, no, pero en ese sentido Encarna, perdona Emilio, la familia. Si por ejemplo hay una hora de educación física, tradicionalmente quien no decía, pues mira, ocupamos la hora de educación física para dar matemáticas, adelantamos, no. Igualmente es importante las matemáticas como la educación física. Yo también rompería una lanza porque no creo que debamos recargar todo ese peso en ellos. Ya ves que te vas a tener que quedar a dormir allí. Pero fíjate, curiosamente los centros educativos llevan desarrollando en Andalucía, creo que alrededor, que yo recuerde, 8 años, un programa que se llama Programa de Hábitos de Vida Saludable, ¿vale? En Andalucía llevamos en los centros educativos haciéndolo, en todos los centros educativos, el tema del desayuno, que vosotros las tostadas con el aceite, los desayunos saludables, y le ponen una tabla todos los días, todo eso dentro del Programa de Hábitos de Vida Saludable, el consumo de fruta, que llegan al cole, fruta, que se reparten fruta, y hoy pues bueno, nosotros tenemos un reparto ya mismo también en el cole de fruta. Entonces todo eso son los fomentos de hábitos de vida saludable, los que hay un responsable dentro del centro que trabajamos todo esto. Pero claro, cuando el niño sale del centro a las 2 de la tarde, los que deben de continuar con el programa son los padres, y ahí nos encontramos con que lo que no se come, claro, lo que no se comen de 11 a 11 y media, que es la fruta, que ya se han comido en el cole, después meriendan pues los bollos y los donuts. Es que siempre todo recae hacia la escuela, y yo siempre basculo todo siempre hacia la familia. Por eso te miraba. Claro, yo siempre pero yo siempre voy hacia la familia, porque yo digo, si en el cole lo estamos haciendo, pero la familia luego en casa qué hace, y la familia luego en casa qué hace, y luego la familia refuerza lo que estamos haciendo. Es que es muy importante, es que es muy importante. A eso me refería, porque hace poco, no recuerdo dónde, no sé si vosotros lo visteis, mandaron una viñeta de un periódico, no sé si fue en El País, que era muy representativo de todo esto, porque era una madre y su hijo con un teléfono móvil y una madre y su hijo con un libro. Y la madre del niño con el teléfono, que estaba el niño con el teléfono, le decía a la madre del niño con el libro: desde luego no consigo saber cómo consigues que lea tu hijo. Eso se lo decía la madre que tenía el teléfono con su hijo con el teléfono. Y la madre que tenía el libro dice: pues no sé por qué conseguiré yo que mi hijo lea. Porque te imita y porque te ve, pero eso es fundamental. Claro, no puede recaer todo sobre eso. Y luego también déjame que te diga solamente una cosilla, que es por hacer de abogado del diablo. Está muy bien lo del plan sobre la alimentación infantil, está muy bien todo eso, pero luego no podemos decir pescado y poner panga. ¿Entendéis por dónde voy? Sí, esa supervisión, eso necesita, esa supervisión necesita ser más exhaustiva, claro, no puede ser, porque eso es lo que tenemos ahora mismo. Pero eso no se hace en los centros, claro. Pero está, me supongo que está no, por los comedores. Exactamente, lo hago como, pero que no quiero. Pero ahí entra ya otra gestión diferente. Lo sé. Claro, eso no son los centros educativos me refiero. Claro, nosotros es que eso ahí se lleva. Eso está muy bien. La gestión que llevan los comedores de los centros son también empresas. Son privadas también, pero tú estipulas un menú, supervisa, como el concierto lo hace la empresa más barata. Sí que le doy la razón a Javier, es decir, cuando decimos que tenemos que tener una calidad de alimento y ponemos un alimento que no debe de ser debe ser el ejemplo del panga por poner por todo lo que se ve por lo que se ve hoy en día. Pero vamos, ya te digo una cosa, ya la responsabilidad también del director, los maestros, eso es vuestro, de ir al Burger King para saber si eso yo creo que ya nuestros superiores, tenéis que probar el pescado antes. Nuestros mayores por ahí arriba, que supervisen a las empresas a las que adjudicatarias y que se cercioren bien de que lo que se pone es eso, porque en los comedores escolares nosotros pero hay un responsable de comedor que supervisa. Pero el responsable de comedor supervisa la comida como venga, la situación que esté, pero no se meten, sabe si esto es tiene más sal, tiene menos sal. ¿En qué colegio pasó que no fue el servicio del catering y fue el director y compró hamburguesa? Eso fue una salida también. Es también el concepto que tenemos de comida rápida. Un día de fiesta, ¿no? Sí. Un día de fiesta para es que ya lo que nos falta ya te digo que son muchas atribuciones. ¿Tú de acuerdo con esta medida, no? Con esta ley? Por supuesto que estoy de acuerdo, y además teniendo en cuenta que Andalucía yo creo que va a la cabeza de la obesidad infantil, no solo en España, sino yo creo que en Europa también leí yo unos datos no hace mucho. Entonces ya no es tampoco una necesidad de salud, estrictamente, que lo es, como dice ella, que son los niños los que necesitan reforzarla, sino también es un coste añadido que con el tiempo se va también agravando y recae también en la sanidad. Claro, y servicios sociales. Exactamente, entonces todo va entrelazado. Y luego el tema de los
de los comedores, pues también es cierto que cuando se hace una contratación es lógico que también las administraciones contraten a la persona, a las empresas que te dan mejor precio. Ya, pero hay que también que tener en cuenta que te den precio y calidad, y entonces hay que sopesar también cuando la administración tiene que pagar un poquillo más, como dice. Entonces, como propuesta y como idea me parece fenomenal, porque ya no es una cuestión de que queda bien, no es que queda bien, es que es necesario, porque es que somos los primeros en obesidad infantil. Pues nada, hay que comer bien, hacer deporte, curarse los catarros si no son graves en casa y bueno, y acudir realmente a urgencias o al centro de salud y demás cuando hace falta. Y también quitarle tareas de encima a los pobres maestros que se las echamos todas encima. Que nos hemos quedado ya dando módulos de 45 minutos, ¿eh? Cuando antes eran horas de lengua, ahora ya vamos por 45 minutos de lengua, matemáticas, etc. Y al paso para la cosa ya veremos. Vamos, al final terminamos dando media hora o ya está. Es que 45 minutos son sesiones muy cortas. No pero bueno, tiempo, la verdad que sí. Bueno, se nos han quedado cosillas en el tintero, como hablar de la comisión parlamentaria, del rescate bancario, en fin, muchísimas cosas. De Rodrigo Rato, de Miñón y ese comentario. El caso de Diana Kerr, metáfora tan extraña que ha hecho con respecto a la violencia de género entre Cataluña y España. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero esta no quita otra. Así que, bueno, pues seguimos debatiendo la semana que viene, seguimos con todos ustedes aquí la próxima semana en Actualidad Debate. Mientras tanto, sean ustedes felices, cuídense, no se pongan malos, la gripe, los catarros. A ser posible que no saturemos las urgencias que están, pues para eso, para casos urgentes. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Gracias.